Acuerdo sobre incremento salarial incluiría un control de precios a los productos de la canasta familiar. Economía colombiana creció 3,2% durante el tercer trimestre del presente año. Corte Constitucional tumba el decreto del Gobierno Nacional que puso en marcha la hidroeléctrica del Quimbo. El Senado aprobó en segundo debate el uso medicinal de la marihuana. El cese del fuego bilateral no se concretará el 1 de enero, fecha que había sido señalada inicialmente por el presidente Juan Manuel Santos. El fiscal general Eduardo Montealegre anuncia las primeras decisiones por los seguimientos e interceptaciones ilegales que se estarían haciendo desde la Policía Nacional a periodistas. Nuevo secretario de Salud de Bogotá revela crítico panorama del sistema en la capital. Hay déficit en infraestructura hospitalaria y multimillonarias deudas de la EPS del distrito. Santa Fe alista conformación de 2 equipos titulares. Enfrenta 4 torneos. Todo sobre los 2 juegos de esta noche. Tolima Junior, Medellín Nacional. Katherine Ibargüen, deportista del año de El Espectador. La moda puede ser un instrumento de transformación. Al final de la emisión, los espero con un proyecto que ilumina la vida de desplazados desde el centro comercial Gran Estación. Estamos en una época del año de suma importancia para el comercio. Mis amigos de hoy nos contarán el por qué debemos fomentar la compra de productos y servicios nacionales. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. Se destraba la elección del Consejo de Gobierno Judicial que reemplazará a la Judicatura. 2. El Partido Conservador vuelve pronto, vuelve al hogar. 3. Comienza a formarse un huracán en el partido de la U. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Avanza la discusión sobre el reajuste del salario mínimo para el próximo año. El Departamento Nacional de Estadística denunció un brote de especulación en los precios de los alimentos. Las centrales obreras propusieron un control de precios para los alimentos en el primer trimestre del próximo año. El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, respaldó esta iniciativa. El costo de vida a noviembre de este año se ubicó en 6,11%, pero los alimentos subieron por encima de la inflación general. El fenómeno del Niño que está afectando ciertos cultivos. 2, la devaluación que está afectando la importación de alimentos. Y 3, la especulación. En el informe que presentó el DANE ante la Mesa de Concertación Salarial, atribuye la alta inflación de alimentos a la especulación. Muy ligado a una alta, pero altísima especulación. Y es que cualquier acuerdo que se haga debe haber un acuerdo ligado a control de precios de artículos de la canasta familiar, por lo menos en los primeros meses. La propuesta fue hecha por la CGT y está siendo estudiada por el equipo económico del gobierno. Podría consolidarse conjuntamente con el incremento salarial. De decir cuáles, cómo, cuánto tiempo es parte de la negociación. En esta sesión también se conoció el índice de productividad que fue negativo, con lo que empresarios y trabajadores revelarán sus propuestas de aumento de salario mínimo. Nosotros estamos planteando el 12%. La CGT está planteando un incremento del 10%. Con una oferta única que no es para empezar a discutir hacia arriba o hacia abajo. Vamos a hacer una propuesta inamovible. No, nos parece que el palo no está para cucharas. La economía colombiana creció 3,2% en el tercer trimestre del año. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, afirmó que los resultados ponen a Colombia como una de las mejores economías en América Latina. En línea con las expectativas del mercado financiero, la economía colombiana creció 3,2% durante el tercer trimestre del presente año. Frente al mismo periodo de 2014, se presenta una desaceleración cuando registró 4,2%. Para el gobierno, el resultado es positivo, ya que pone a Colombia entre las mejores economías de América Latina. Nos pone nuevamente a la cabeza de serie, a la cabeza de grupo en América Latina. Somos entre las economías grandes de América Latina la que más creció en el tercer trimestre y la que más está creciendo en este año 2015. El funcionario destacó el sector agricultor y los niveles de inversión en materia de renovación. Lo que sembramos lo estamos cosechando. Sembramos inversión para mejorar la productividad del café, sembramos apoyos del gobierno nacional para renovar la caficultura y hoy estamos cosechando. 8 de los sectores económicos presentaron crecimiento, de los cuales 4 estuvieron por encima de la tasa registrada entre julio y septiembre. Se destaca el comportamiento de comercio, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que crece 4,5%,
actividades financieras, inmobiliarias y el suministro de electricidad, gas y agua con 3.7%. En el acumulado del año enero-septiembre se registró un crecimiento del 3%. La Corte Constitucional tumbó el decreto a través del cual el Gobierno Nacional ordenó el funcionamiento de la hidroeléctrica del Quimbo en el marco de la emergencia económica con Venezuela. El alto tribunal hizo un llamado de atención al Ejecutivo por haberse saltado una orden judicial y porque la medida adoptada no tiene ninguna conexión con la declaratoria de estado de emergencia. Al considerar que el Gobierno Nacional desconoció la existencia de una autoridad judicial, la Corte Constitucional tumbó el decreto expedido en el marco de la emergencia social y económica con Venezuela que puso en funcionamiento la hidroeléctrica del Quimbo, en el Huila. El decreto constituye una clara violación de la Constitución, una manera de saltarse intencionalmente los obstáculos generados por el proceso judicial, indicó la Corte. El Tribunal Administrativo del Huila había ordenado apagar esta hidroeléctrica hasta que no se garantizara la calidad del agua por cuenta de la remoción de desechos. En los autos de seguimiento, el tribunal sostiene que no se han cumplido los compromisos y compulsa copias para que se investigue la reapertura de la hidroeléctrica sin que se superen los requerimientos ambientales. El alto tribunal también recalca que la medida no demuestra su efectividad para aumentar realmente el caudal del río Magdalena y afecta de manera desproporcionada otros derechos fundamentales como el medio ambiente, la seguridad alimentaria de los pobladores, con un argumento meramente económico. El gobernador del Huila celebró la decisión. Nosotros, en un concepto que dimos a través de la oficina jurídica, nos expresamos muy parecido a las conclusiones de la Corte. Ahora pues solo esperamos que se cumpla y está en manos del Tribunal Administrativo ya resolver el conflicto que se tiene y la acción popular, por supuesto, con una providencia de fondo. La ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio indica que el gobierno había podido tomar otras medidas de mayor eficiencia, como el transporte terrestre o la utilización de refinerías en otras zonas del país. El Senado en pleno dio aprobación al proyecto para legalizar el uso medicinal de la marihuana. A pesar de la oposición del uribismo y de un sector del conservatismo, la Corporación Legislativa dio el visto bueno a la iniciativa del senador Juan Manuel Galán. El Senado aprobó hoy el uso medicinal de la marihuana que permitirá a pacientes afectados por enfermedades como SIDA, epilepsia, artritis o asma, entre otras, tener alivio y una mejor calidad de vida. El proyecto se encarga de regular toda la cadena desde el cultivo hasta el consumo final y aprovechar la institucionalidad que tiene el país en relación con el INVIMA, con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, el ICA, el Ministerio de Agricultura, la Policía Nacional, el Ejército Nacional. Uribistas y varios conservadores se opusieron al proyecto. Una cosa es un producto derivado de un componente de la marihuana para producir efectos medicinales y otra cosa es otro producto también de la marihuana para producir vicio. El gobierno apoyó la aprobación del proyecto y negó que sea el principio para legalizar el consumo de la marihuana en Colombia. El cese del fuego bilateral que vienen negociando el gobierno y las FARC no se va a concretar en las fechas propuestas por ninguna de las partes. CMI conoció que la subcomisión de militares y guerrilleros no ha llegado a un acuerdo pleno sobre las condiciones de la concentración de la guerrilla. El presidente Juan Manuel Santos había proyectado el 1 de enero como día para cesar las acciones militares contra las FARC. La guerrilla incluso propuso anticiparlo al 16 de diciembre, a menos de 3 semanas de la hora cero, cuando ya debería estar en marcha la concentración de los frentes guerrilleros. CMI conoció que no se han definido aspectos puntuales de ese procedimiento. En las últimas horas, la subcomisión de militares activos que están negociando los términos del fin del conflicto volvió a viajar a Cuba para darle un nuevo impulso a la discusión. Una vez haya un acuerdo, empezaría el trámite de Naciones Unidas para establecer el mecanismo de verificación. Tras la aprobación de la conciliación del plebiscito para la paz, gobierno y congresistas pidieron a las FARC aceptar este mecanismo para refrendar los acuerdos de La Habana. La guerrilla, por su parte, insiste en una constituyente. La conciliación del plebiscito en la Cámara ratificó que no habrá financiación de las campañas por parte del Estado. El gobierno y los ponentes pidieron a las FARC acoger la iniciativa. Que apoyen este mecanismo del plebiscito, pero que también les quede claro que por lo menos desde el gobierno y desde el Congreso de la República la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente no se ha acogido. No habrá una sola línea de los acuerdos de paz de La Habana que no conozcan los colombianos para que puedan votar a conciencia sí o no. Posteriormente será ley de la República a la espera de los acuerdos que en el mes de marzo con toda seguridad estará suscribiendo el gobierno nacional. Sin embargo, desde La Habana, los negociadores de las FARC insistieron en que no aceptan el plebiscito aprobado. El instrumento constitucional al que recurre el gobierno
pretextando que reduciendo su original umbral electoral al 13% es garantía de puesta en marcha de lo que eventualmente pudiera acordarse en un pacto final de paz, es política y jurídicamente inviable. La próxima semana el Senado votará la conciliación del plebiscito y posteriormente pasará a la revisión de la Corte Constitucional. El fiscal Eduardo Montealegre acaba de anunciar las primeras determinaciones por el caso de las presuntas chuzadas por parte de la policía. 3 generales serán llamados a declarar por la Fiscalía. El fiscal general Eduardo Montealegre acaba de anunciar las primeras decisiones que se estarían tomando frente a los seguimientos e interceptaciones ilegales que se estarían haciendo desde la Policía Nacional contra periodistas. Una de las hipótesis es que se estarían utilizando fachada para hacer estos seguimientos. La hipótesis que trabaja la Fiscalía General de la Nación es la de que este tipo de seguimientos y de interceptaciones solamente la pueden realizar personas altamente calificadas. También indicó que se llamará a declarar a miembros de la Policía Nacional. Vamos entonces a llamar a declarar a algunos altos oficiales de la Policía Nacional. También vamos a llamar a declarar a periodistas como Daniel Coronel, a periodistas como Álvarez Gardiazabal. Para la Fiscalía no existiría una orden del director de la policía, el general Rodolfo Palomino. En este momento no existe ningún indicio contra el general Palomino. Es posible que lo llamemos por el momento en calidad de testigo a la investigación. Las declaraciones las entregó en el marco de la entrega de la medalla Enrique Lou Murtra para los funcionarios de la Fiscalía General y donde recibió reconocimiento Natalia Springer por la aplicación del análisis cuantitativo en la investigación penal. El director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, reveló un informe según el cual diariamente 4 mujeres son asesinadas en el país. Según el informe de Medicina Legal, en los últimos 6 años, 8.020 mujeres han sido asesinadas en el país. En el último año fueron asesinadas 1.158 mujeres. 4 mujeres diarias fueron asesinadas en Colombia. Las mujeres que más son víctimas de homicidio tienen entre 20 y 24 años. El departamento del Valle del Cauca, el departamento de Antioquia y Bogotá están en los 3 primeros lugares. Por ejemplo, el homicidio de mujeres ocurre especialmente los días domingos y en horas de entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. El informe también reporta para el mismo periodo 291.340 agresiones físicas contra mujeres, es decir, 133 cada día. El juzgado tercero penal del circuito de Pasto ordenó dejar libre a Álvaro Gámez, líder de la iglesia Salem, por el delito de abuso sexual en persona en estado de indefensión. Según la investigación de la Fiscalía, el hombre habría abusado sexualmente de varias de las mujeres que asistían a la iglesia. Sin embargo, el juez no encontró contundencia en las acusaciones contra el pastor y ordenó la libertad de Gámez. El juez argumentó que las mujeres no mostraron resistencia a las acciones sexuales del líder y no padecían ningún trastorno mental. Al revisar la ley que establece medidas para garantizar la atención en salud y el acceso de las víctimas de violencia sexual a la justicia, la Corte Constitucional indicó que es obligatorio que las EPS adopten los protocolos del Ministerio de Salud para atención integral y gratuita de mujeres víctimas de violencia sexual. La Corte Constitucional declaró que no es facultativo, sino que es obligatorio que los centros de atención en salud adopten los protocolos establecidos por el Gobierno Nacional para la atención de mujeres víctimas de violencia sexual. Ello incluye la interrupción voluntaria del embarazo. Actualmente, las autoridades trabajan con un modelo que establece medidas adaptadas a estándares internacionales para la toma de pruebas, entrevistas y atención psicosocial, lo que a la luz del fallo implica que las EPS tendrán que adoptarlas y aplicarlas obligatoriamente. Según el protocolo, las entidades de salud deben registrar y reportar ante el Ministerio de Salud los casos de interrupción voluntaria del embarazo. Con ponencia de la magistrada Gloria Ortiz, la Corte aseguró que la atención de estas víctimas será prioritaria. El secretario de Salud de Bogotá, designado por el alcalde Peñalosa, Luis Gonzalo Morales, le reveló a CMI el crítico panorama que vive la red pública de hospitales en la capital y señaló cuáles son los 4 principales problemas que tendrá que afrontar la nueva administración. El déficit de la EPS Capital Salud, que supera los 330.000 millones de pesos, será el primero de los grandes problemas del sector que heredará el alcalde electo Enrique Peñalosa. De esos 330.000 millones que tiene de déficit, pues le debe a los hospitales públicos cerca de 200.000 millones. De allí deriva el segundo problema, una deuda de casi 150.000 millones de pesos que tiene en vilo el funcionamiento de la red pública de hospitales. La crisis financiera genera el tercer problema, el desastroso hacinamiento en salas de urgencias, algunas que funcionan en parqueaderos como en el hospital de Kennedy.
tienen un hacinamiento en las urgencias que supera el 300%. El último y no menos grave es el rezago en infraestructura hospitalaria por culpa del carrusel de la contratación. Hay cerca de 127 obras con dificultades que no se han terminado. El nuevo secretario de Salud aseguró que en los primeros 100 días iniciará un plan de choque para dar salida cuanto antes a la crisis que afronta la ciudad. Los organismos de socorro adelantan el censo de damnificados que dejó un incendio que consumió al menos 70 viviendas en un barrio al suroccidente de Popayán. 3 personas, entre ellas 2 menores de edad, resultaron lesionadas y al menos 500 habitantes quedaron damnificados tras la conflagración. Según las primeras hipótesis de las autoridades, una veladora sería la causa del incendio que se propagó rápidamente en el sector, pues las casas estaban construidas en madera. Varios carros de bomberos tuvieron que atender la emergencia. Las sanciones económicas y administrativas a las aerolíneas se incrementaron en un 50% por irregularidades en el servicio. Así lo reveló el director de la Aeronáutica Civil, Gustavo Lenis. Un informe de la Aeronáutica Civil revela que en lo corrido del año se han incrementado en un 50% las sanciones y multas impuestas a las aerolíneas, bien sea por temas administrativos o de servicio. El monto pasó de 1.309 millones de pesos a 1.963 millones de pesos en el último año. En sanciones hemos pasado de 1.309 millones a 1.963. En cuanto a las compensaciones, las aerolíneas han otorgado a sus pasajeros 16.250 millones de pesos. El 47% de las compensaciones entregadas por las aerolíneas a los pasajeros han sido en bonos para pasajes. También aumentaron las sanciones por publicidad engañosa en 803 millones de pesos. Polémica desató entre varios economistas el informe presentado por Planeación Nacional sobre los dividendos que traerá para el país la firma de un eventual acuerdo para el fin del conflicto. Si bien uno de los expertos consultados por CMI asegura que el informe de Planeación Nacional es un poco fantasioso, destacan qué beneficios trae para los próximos años una eventual firma de la paz a la economía del país. Los hogares se ven beneficiados de 2 maneras en ese viviendo de la paz. Primero, porque aumentan sus ingresos y la economía va a mejorar, y segundo, porque ese aumento de los ingresos le da una mayor libertad de elección para hacer un mejor gasto a los hogares. En el mediano plazo, pues redunda en mayor confianza, en mayor empleo, en mejor clima económico. Se puede incrementar el crecimiento entre el 1.1 y el 1.9 por el proceso de paz debido a la confianza en que entraría el sector económico productivo y que volvería a haber inversión y a haber desarrollo y a haber un mayor crecimiento. Para Camilo Herrera, investigador de mercado, el año que se firme la paz será de incertidumbre en los hogares, por lo que el consumo será moderado. Paula Durán, directora de Acceso de Colombiana, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, reveló el listado de lo que le hace falta a nuestro país para ingresar a ese club de países de las buenas prácticas. Colombia busca ingresar al selecto club de los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Para eso ha preparado una serie de reformas y se ha sometido a la evaluación de estándares en 23 sectores. Ya varios pasaron la prueba. Vamos 10 comités en este momento. Esos 10 incluyen temas como salud, educación, agricultura, ciencia y tecnología, política regulatoria. Salud recibió hoy el visto bueno. Que Colombia sí tiene un sistema básicamente eficaz de salud, que no hace falta de otro Big Bang Reform. También nos dice dónde no estamos bien y señala 3 dimensiones: la dimensión de calidad, la dimensión de eficiencia y la dimensión de sistemas de información, sobre todo de sistemas de información orientados al ciudadano. Pero aún falta el aval de 13 comités. Implementando reformas son los temas de medio ambiente, temas de químicos y manejo de residuos. El país espera que a finales del próximo año ya cumplan todos los estándares. La DIAN reportó récord en las cifras de recaudo tributario a noviembre. De acuerdo con la entidad, el recaudo registró un crecimiento del 8% frente al mismo periodo del año anterior. Se llegó a los 116 billones de pesos gracias a la dinámica en los impuestos de retención a la fuente y los gravámenes de comercio exterior. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,70% a 1.080 puntos. La acción de Almacenes Éxito fue la que más subió, con una valorización de 5,92% a 13.240 pesos. La acción de Pacific Rubiales fue la que más cayó, con una pérdida de 5,16% a 3.035 pesos. La acción de Almacenes Éxito también fue la más transada de la jornada, al movilizar más de 29.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró a la baja. Indicadores económicos del día.
en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.259 pesos con 56 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.960 y la venden en 2.990 pesos. Un euro cuesta 3.561 pesos con 7 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 26 centavos. El azúcar se transó en 14,55 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $36 con 76 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.135 pesos. En 2 países en simultáneo se realizó la premier de la película La Guerra de las Galaxias con la presencia de Harrison Ford. Lo verán después de comerciales cuando los espero desde la Plaza de los Alfiles del Centro Comercial Gran Estación, en donde hoy se realizó el lanzamiento de una colección de moda inspiradora. El Ministerio de Industria y Comercio y ProPaís lanzaron la campaña Compremos Colombiano, Cambiemos la Historia. Ellos nos contarán por qué todos los productos colombianos deben ser nuestra primera opción a la hora de tomar la decisión de compra para esta Navidad. Más adelante nos vemos aquí en Mis Amigos de Hoy. Muy buenas noches, los saludo desde la Plaza de los Alfiles del Centro Comercial Gran Estación. Detrás de mí, el hermoso árbol que ya es un referente navideño de este sector de la capital. Y es que aquí en Gran Estación hoy se lanzó un proyecto en el cual los protagonistas son desplazados por la violencia o personas con discapacidad que presentaron colecciones de moda para las cuales obtuvieron la ayuda de profesionales de esta industria. El Ministerio de Trabajo y el Centro de Innovación para la Industria de la Moda Arturo Tejada Cano brindaron capacitación a más de 200 mujeres de Bogotá, Medellín, Cali e Ibagué que han sido víctimas del conflicto armado o están en condición de discapacidad para que a través de la industria de la confección tengan una posibilidad de crecer profesional y personalmente. Mi sueño era llegar algún día a estudiar en la Escuela Arturo Tejada Cano. Y pues se está logrando este sueño, entonces pues agradecerle la oportunidad y pensar en nosotros, porque la confección para mí desde niña me ha gustado y hasta este momento pues estoy realizando mi sueño. Esto me ha forjado un ingreso para mi hogar, para vivir mejor, hago cosas de baño, hago cortinas con mi maquinita familiar, ¿no? Hoy en su graduación hicieron una muestra de sus trabajos, ropa deportiva, atuendos casuales y uniformes fueron los diseños que exhibieron. Una iniciativa que empodera a quienes más lo necesitan y demuestra que no hay barreras que un espíritu emprendedor no pueda superar. Y continuando con más iniciativas de moda local, los amigos de hoy de Diana Mina promueven el consumo de diseño hecho en Colombia. ¿Qué tan colombiano compramos los colombianos? ¿Quién mejor para responder esa pregunta que mi amiga de hoy, María Lucía Castrillón, gerente de ProPaís, entidad que lidera la campaña Compremos Colombiano, Cambiemos la Historia? Bienvenida. Esta es una campaña que venimos desarrollando con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para invitar a los colombianos a que consumamos producto nacional. Tenemos productos, muchos como los que hemos encontrado hoy aquí, de altísima calidad, compiten en cualquier mercado nacional o internacional y pues qué mejor escenario que este, Corferias, en el marco de Expartesanías, para venir a consumir producto colombiano en esta época de Navidad. La industria nacional se consolida como la gran protagonista del escenario. Hoy, lo colombiano es mucho más competitivo, ganando el espacio en el mercado que había sido conquistado por los importados. Hace más o menos unos 30 años estamos dedicados a producir vajillas pintadas a mano, que es el orgullo de nosotros, de nuestro pueblo y de todo el país. Es claro que el mito de que lo de afuera es mejor es totalmente falso. Nosotros tenemos tanto la capacidad como la materia prima y el ingenio para hacer cosas hasta mejor. Es un tema de creer en lo nuestro. Para nadie es un secreto que el alza del dólar nos ha complicado un poco las compras de los regalos de fin de año. Por eso los invito para que le apostemos al país, apostémosle a todo lo colombiano. Mañana nos vemos aquí en Mis Amigos de Hoy. Buenas noches. Y en estos momentos en Bogotá se realiza la ciclovía nocturna navideña por 11 rutas de la capital. Los 10 corredores de ciclovía en Bogotá reciben en sus calles a más de 1 millón de biciusuarios que disfrutan de una jornada más de esta clásica actividad capitalina. Esta ocasión también es la propicia para recorrer los puntos más iluminados de la ciudad.
un plan de familia, parejas o amigos. El punto más concurrido de la ciclovía nocturna de Navidad se ubica en la carrera séptima con calle 26, bajo el imponente alumbrado del Parque de la Independencia y el corredor vial de sur a norte. Mucha expectativa ha generado la nueva película de la Guerra de las Galaxias, El despertar de la fuerza. Hoy el elenco de la producción realizó la premiere en 2 ciudades. A los 73 años, Harrison Ford sigue vigente en el séptimo arte y ahora mucho más con la película La Guerra de las Galaxias, El despertar de la fuerza. El actor acudió a la premiere de la cinta en Sydney, Australia, donde caminó por la forma roja compartiendo con sus admiradores. Y mientras Ford estaba en Australia, el reparto de la saga simultáneamente presentaba el filme en Tokio, Japón, con un espectáculo robótico. La entrada de cada actor fue de película. Hoy me despido desde la Plaza de los Alfiles del Centro Comercial Gran Estación. Que tengan una muy feliz noche. Nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Se destraba la elección del Consejo de Gobierno Judicial que reemplazará a la Judicatura. 2. El Partido Conservador vuelve pronto, vuelve al hogar. 3. Comienza a formarse un huracán en el partido de la U. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. El nuevo Consejo de Gobierno Judicial, creado por la Ley de Equilibrio de Poderes para reemplazar al cuestionado Consejo Superior de la Judicatura, comienza a funcionar. Mañana se posesionan los consejeros Juan Carlos Grillo Posada, Gloria Estela López Jaramillo y Laura Emilce Marulanda Tobón. A pesar de que el Consejo de Estado suspendió la elección del representante de los jueces Vicente de Santis, los demás miembros están decididos a continuar con la elección de su próximo gerente, cargo para el cual la lista cuenta con 22 candidatos. Se estableció un plazo, 18 de diciembre, para proceder con la elección. Dentro de ellos están Luis Guillermo Vélez, ex superintendente de sociedades, quien presentó recurso de reposición al ser inadmitido en el concurso, y Hernando Darío Sierra Porto, hermano del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Humberto Sierra Porto. Hay afán porque en los tiempos previstos en la Ley de Equilibrio de Poderes se prevé que el Consejo de Gobierno Judicial comience a funcionar en enero de 2016. 2. El Partido Conservador regresa al gobierno. Aun cuando muchos creen que el conservatismo está en la coalición de gobierno, por la presencia en el gabinete de ministros de ese partido, como lo son Mauricio Cárdenas de Hacienda y Tomás González de Minas, la verdad es que no actúan como representantes de esa colectividad. Por eso David Barguil, presidente del Directorio Azul, hace permanente oposición al gobierno. Pues Barguil y compañía se reunirán el lunes a las 4 de la tarde con el presidente Santos para manifestarle su apoyo para que tenga buen éxito el proceso de paz. Se pondrá a disposición del gobierno para impulsar el plebiscito y las reformas para desarrollar los acuerdos de La Habana. ¿Qué tal te va sin mí? Dime que no te va muy bien, que tú en realidad quieres volver a estar conmigo. 3. Las cosas dentro del partido de la U están turbulentas. No se trata de un cumunolimbo, pero sí de un preocupante viento de cola. El asunto es así. Los parlamentarios de la U están molestos con su copresidente Roy Barreras, quien transmite las órdenes que da Palacio, y con el vicepresidente Germán Vargas Lleras por su supuesta participación en política que, según ellos, va en detrimento de la unidad y la supervivencia de la bancada de la U. Primera consecuencia del ventarrón. Todas las decisiones que la U tome en adelante serán por bancada y no por instrucciones. Al comenzar la aplicación del principio de votar en bancada, hoy los senadores de ese partido pararon 2 proyectos que estaban para último debate y en los que el gobierno tiene mucho interés: la ley de endeudamiento y el que crea zonas de desarrollo económico rural. Además, anunciaron que no apoyarán el gobierno que autoriza cambiar de partido para frenar una posible fuga de parlamentarios de la U hacia Cambio Radical. ¿Viento?
Lo que hay es una tempestad, ni el hijo de madre. Hasta mañana. ¡Descanse! Hasta aquí nuestra emisión. Nos vemos mañana en CMI La Noticia. No se muevan, ya viene hashtag.